Su práctica combina una vida profesional con la academia como profesores de proyectos en la Universidad Iberoamericana Centro y la Universidad Anáhuac de México. Y entre sus reconocimientos más importantes han ganado varias medallas de la Bienal de Arquitectura Mexicanos, premios Íconos del Diseño 2017, otorgada por la revista Arquitectura y Diseño, y recientemente fueron ganadores del Architectural League Prize, otorgado por la Architectural League de Nueva York. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y ya si quieren se pueden arrancar. Hola, pues muchas gracias y antes que nada comentar de manera muy rápida que tanto Andrew como yo pues, somos de la casa. Eh, yo soy profesor de la Universidad de Anáhuac, Andrew es egresado, entonces le tenemos mucho cariño a la institución y bueno, pues agradecemos mucho la invitación. Les voy a compartir pantalla. Están viendo, ¿no? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Ah, mira, está en el último slide. Bueno, antes que nada comentar que esta presentación tiene que ver con una serie de, yo diría, inquietudes eh, que últimamente hemos estado descubriendo Andrew y yo, tanto como caminos comunes con los clientes y que también creemos que es una dirección a la cual se está encaminando cada vez más la profesión, que es la de cada vez más poner atención a la existencia. Parece ser que a veces ese tema del reciclar espacios pues tiene que ver más con tanto temas urbanos de redensificar centros o el más clásico de todos es de recuperar espacios patrimoniales, pero nosotros encontramos que ya empieza a ser también una responsabilidad que tiene que ver con huellas ecológicas e inclusive pues con un lenguaje muy, muy específico y como que desde que tenemos ese tema en mente nos hemos dado cuenta que el enfoque de muchos de nuestros proyectos tiene que ver con eso, ¿no? Con poner atención a cómo son las cosas en el momento en que uno toma el principio de una comisión o de un proyecto nuevo, ¿no? Vamos a empezar hablando de la casa Estudio Frausto. Es una casa, es un dúplex. Hicimos para un cliente que es escenógrafo, entonces son dos casitas y un estudio de escenografía. Pero lo interesante es que era una casa de 1,000 metros cuadrados, sin ningún encanto particular en Chimalistac. La casa era la clásica casa enorme del abuelo, ¿no? Con un comedor para 12 personas que se ocupaba 2 veces al año, ¿no? Y que también en la planta baja pues tenía muchos problemas porque tenía alturas muy bajitas, los ventanales eran muy, muy pequeños porque estos dan directo a la calle en Chimalistac. Para los que no conocen, Chimalistac es una zona muy bonita, similar a Coyoacán en la Ciudad de México. Pero pues a pesar de eso no quieres tener un ventanal que te quite privacidad y que sea inseguro directo a la calle, ¿no? Entonces eso generaba pues que los espacios de planta baja eran demasiado grandes, demasiado chaparros, oscuros y fríos, ¿no? Y por ende pues nadie nunca estaba allí, ¿no? Luego pues el lenguaje de la casa era un lenguaje bastante terrible, ¿no? Un poquito como con estos barandales medio entre de hacienda y anacrónicos, ¿no? Y de repente, pues con estas ideas de mármoles, es decir, como que tenía ahí de chile, mole y atole. Creo que lo menos peor y que sí estaba un poquito más interesante era la fachada, donde veíamos este muro de piedra volcánica, padrísimo, que además es la piedra volcánica del Xitle, ¿no? Que abunda en la Ciudad de México en la planta baja y la planta alta, pues estos ventanales y digamos formas un poquito más modernas y recatadas, ¿no? Que hablan, ¿no?, de una época muy específica de México, yo diría por ahí de los 60. Chimalistac, para que se den una idea, era una hacienda que después subdividieron en lotes, ¿no? Y que pues empezaron a vender los lotes y la gente empezó a construirse sus casitas por ahí. Es una zona
de vivienda con una densidad muy, muy bajita. 1000 metros cuadrados una casa unifamiliar es demasiado, pero parte de lo interesante es cómo estas cualidades ya no dan para la realidad actual, ¿no? O sea, nuestro cliente, a pesar de ser un escenógrafo exitoso, pues la casa del abuelo que hereda junto con su hermano, pues ya no daba eh, para un tema de una sola vivienda en 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces tenía que ser subdividida sin llegar a la obscenidad de demoler y construir un edificio de 8 niveles, ¿no? Entonces hay que mediar esas cosas. Y luego, bueno, pues a un par de cuadras de esta casa, pues está esta joyita de Luis Barragán, ¿no? Y además a otras 2 cuadras está la casa de Lenia Poniatowska. Entonces un poquito para que se den cuenta también del contexto histórico y cultural de la zona. Lo que están viendo ahorita son 2 planos, la planta baja y el primer nivel, donde además tenemos un código donde los muros rojos o todo lo que está en rojo es lo que decidimos conservar de muros y lo negro son muros nuevos. Entonces algo que entendimos perfectamente era saber por dónde está la estructura para poder hacer demoliciones fuertes, ¿no? Y reestructurar la casa en algunos aspectos. Uno de los aspectos más importantes de reestructurar es lo que ven en naranja, que era demoler losas y generar dobles alturas, ¿no? Entonces, tanto en planta baja como en primer nivel, estas serían las dobles alturas, que nos permitirían de alguna manera traer luz desde la calle, pero desde el primer nivel y con diagonales, ¿no? Y no tenerlo que hacer abriendo ventanas en la planta baja y quitándole privacidad y temas de seguridad. Luego, lo que ven en verde ahorita son el jardín del fondo, que se dividió en 2 para que las 2 casas tuvieran algo de jardín, y este pequeño patio de servicio, que ahora es un patio que articula muy bien lo que es el comedor del estudio y de otras zonas de una de las 2 casas, ¿no? Pero además de eso, este nuevo verde que tenemos aquí abajo y acá en el primer nivel, pues es una demolición de 2 losas para abrir un patio nuevo. Entonces, fíjense qué interesante, en vez de construir mucho más nuevo, demolimos mucho más para que la casa funcionase bien, ¿sí? Entonces, era un diseño que tenía exceso de metros cuadrados y tenía muy poca luz, ¿no? Entonces, con esto podríamos traer luz y ventilación a la estancia y al estudio de escenografía. Esto que ven en morado son extensiones nuevas, que eran menos de 30 metros cuadrados para temas también de permisos y demás. Y luego esto que ven en ocre, que se ve aquí, pero se ve mucho más en la planta de primer nivel, son todos los domos nuevos que hicimos. Y además es algo que queremos mucho, ¿no? Siempre que abrimos domos nos acordamos muchísimo de el maestro José María Buendía, que llegó a ser maestro mío en la UNAM y que decía esto que era fantástico, que era en una ciudad cada vez más va a ser un lujo el meter la luz de manera cenital por un tema lógico de crecimiento vertical, ¿no? Entonces, si tú tienes el chance de hacer eso en un proyecto, casi casi que es algo obligatorio, ¿no? Es una solución que tienes que retomar. Esta guinda es una de las 2 casas, ¿no? En planta baja y en primer nivel. Este otro morado es la otra casa en planta baja y en primer nivel. Y este azulito es el estudio que además tiene 2 niveles y conecta con una doble altura y demás. Aquí hay algunas de las imágenes donde se ve los cortes muy quirúrgicos de obra, a pesar de que fueron demoliciones para generar dobles alturas, donde a veces tuvimos que hacer muros barandales que funcionaban como traves para reforzar ciertas cosas. Pero en realidad resultó bastante fácil, mucho más fácil de lo que esperábamos, porque la casa tenía una estructura muy ordenada. Y nada más era una cuestión de leer la continuidad de planta baja al siguiente nivel y hacer unas cuantas calas para hacer un planteamiento estructural y de demoliciones, ¿no? Entonces, esta es la doble altura de una estancia. Esta es una fotografía de una de las demoliciones de los domos nuevos, que si se fijan siempre se hacen dentro del marco original del tablero para no afectar partes estructurales complejas. Y este es el ejemplo de la demolición de 2 losas pues, para generar un patio nuevo. Aquí hay una imagen de la casa ya terminada, ¿no? Con este ventanal
en una especie de L girada, que además como que empezaban a aparecer estas formas inusuales, ¿no? Que derivan indudablemente pues, de tejer con cosas estructurales que hay que dejar y con la existencia, ¿no? Y con aperturas, en este caso, por ejemplo, la parte de arriba, queríamos abrirla un poquito más, pues porque se veía más la copa de los árboles y queríamos que aquí abajito fuese un poquito más privado con este muro. Luego evidenciamos los dinteles nuevos de acero con los que había que reforzar cuando tirábamos muros de carga que hacían los espacios más fragmentados. Entonces, para hacerlos más amplios, pues demolíamos muros de carga y dinteleábamos con estos de acero y evidenciábamos y dejábamos que eso fuera parte del lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, aparecen estos muretes nuevos de concreto y estas dobles alturas nuevas. Aquí se ve muy claro lo que explicábamos pues en una planta baja que era muy, muy fría, era la de la foto al principio, ¿no? Y muy chaparrita, pues generamos una doble altura donde hay un ventanal enorme hacia la calle que enmarca la copa de los árboles y entonces que permite que este sol fantástico de oeste entre en el atardecer y desde el otro lado entra en el este en el amanecer por medio de un domo nuevo que abrimos aquí y de otro muro que quitamos acá y de la nueva altura que está aquí, ¿no? Esta es una de las imágenes del estudio de escenografía, ¿no? Con estas mesas altas que utilizan los escenógrafos para ver las maquetas a nivel. Cabe mencionar que nuestro cliente, además de escenógrafo, estudió arquitectura de interiores y luego estudió escenografía en Yale. Entonces era un crack para muchos, muchos temas espaciales y fue un gran, gran colaborador del diseño y de adaptación de mobiliario y materiales de todo este proyecto. La parte de arriba del estudio, que es un poquito más privada, ¿no? Y donde se ve esta escalera de caracol que conecta la planta baja con el primer nivel del estudio y nuevamente un ventanal que además está en la doble altura, ¿no? Y el ventanal que asoma únicamente a la copa de los árboles. Entonces son ventanales que dan mucha privacidad, pero que al mismo tiempo te dan una sensación de apertura tremenda. Esta escalera de concreto vale la pena mencionar que también fue reciclada. Era la escalera de servicio que estaba al fondo por fuera, entonces eran unos prefabricados de concreto muy bonitos. Decidimos desmontarla completamente, hacer un par de escalones nuevos y montarla aquí. Y además, bueno, pues con este barandal ya da toda la idea de un lenguaje contemporáneo, ¿no? Muy sencillo. La escalera de la otra casa, que es completamente nueva, era una de las pequeñas ampliaciones, ¿no? Y además se convirtió en un ventanal muy alto de 3 niveles, bien diáfano, y que asoma al jardín de la casa de el hermano del escenógrafo, ¿no? Y que quisimos hacer un barandal muy esbeltito al principio y luego algo más opaco. La parte de arriba con el family room, ¿no? Y donde se ve hacia la doble altura. Y luego, bueno, pues esta escalera es interesante porque la de la izquierda es nueva y esta es tejiendo con la existencia. Y si se acuerdan esa foto que vimos al principio, es esta escalera, ¿no? Entonces es un cambio brutal, donde además, honestamente, empiezan a ocurrir accidentes bonitos porque no los habíamos premeditado. Lo único que hicimos es pelar la escalera, quitarle el barandal anacrónico, meterle un barandal nuevo ciego, generar esta curva, que además tiene que ver, es un pequeño acento en el espacio, ¿no? En un espacio de transición. Y arriba, si se fijan, entra esta luz que coincide exacto con esta curva porque abrimos un domo en la parte de arriba que coincide con esta forma, ¿no? Pelamos el mármol y pusimos una piedra de recinto volcánico muy sencilla, que además entona con los descansos en concreto, todo en blanco. Y lo que nos observamos que fue accidental, es que la proporción original de la escalera era muy bonita, ¿no? Y aquí ya con el vacío en blanco y con pocos materiales y sin adornos excesivos, se puede apreciar eso. Entonces, la proporción de esta escalera es súper, súper bonita y fue algo que ya existía, pero que no era fácil de apreciar, ¿no? Más allá de que sí, pues es un cambio quirúrgico fuerte con estas curvas y este domo y demás, ¿no? Esta es otra imagen de la escalera ya con el domo en contrasentido, ¿no? Y esto arriba, donde está esta personita, conecta con este pasillo.
muy bonito, donde abrimos este otro domo muy amplio, donde entra luz así. Esta foto es de la mañana en ¿sí? Entonces, si se fijan, está un poquito en diagonal la luz, y esta luz atraviesa por este espacio, por la doble altura, y llega hasta la estancia en la mañana. Entonces, hay un montón de conexiones de primer nivel con planta baja, gracias a los domos y gracias a las ventanas altas que hacen que la luz sea muy interesante en esa casa, y además que el espacio sea muy luminoso, ¿no? Los domos también son un recurso que utilizamos mucho en ciertos baños donde queremos privacidad, obviamente, pero esa sensación medio obscena de privacidad, pero tener un gran ventanal en el techo al cielo, pues es súper importante, ¿no? Y luego, bueno, pues imágenes del patio nuevo, que no existía, ¿no? Donde a la derecha está el estudio y a la izquierda está la estancia, que entonces uno puede entrar y nuestro cliente lleva directo a sus clientes al estudio de escenografía, donde hicimos estos pisos de recinto, ¿no? Con huecos para vegetación, pero además tampoco tuvimos empacho en de repente dejar ciertos elementos estructurales que ya existían, ¿no? Evidenciarlos, y de repente los nuestros de acero, ¿no? Pues también evidenciarlos, ¿no? Entonces dejar muy claro como las cicatrices del pasado. Esta es una de las imágenes desde el jardín de la casa de uno de los dos hermanos, eh, donde se ve este pequeño volumen que es una ampliación, ¿no? Con este muro de piedra, pero también se ve cómo hacemos recortes a la fachada viejita para meter canceles de piso a techo y ser muy flexible la planta baja, cambiar la habitabilidad de la planta baja. Y luego de repente hay recortes que ya existían de las ventanas viejitas y que simplemente rehicimos con cancelerías. Las cancelerías son muy importantes porque son, en este caso, pues tienen una materialidad de herrería de acero, ¿no? No nos gusta trabajar con aluminio ni con PVC. Creemos que las cancelerías de herrería, aunque tienen cierto grado de mantenimiento, pues también hablan de una época muy específica de México, y aunque no tienen esa forma como de cancelería de los 60, pues sí son muy prominentes, y es muy claro que es algo en materialidad que habla de México, ¿no? Aquí se ve otro de los jardines con la vista a la doble altura, ¿no? Con el cancel en L invertida, y donde tenemos pues como todo tipo de ventanales distintos. Eh, Como abren, son muy flexibles hacia el exterior estos ventanales para cambiar la vida interna, ¿no? Desde el comedor, desde la cocina. Eh, Nuevamente el ventanal en L invertido de la doble altura, de una de las dobles alturas. Y aquí se ve el ventanal de la escalera nueva que les comentaba, que es muy diáfano, a pesar de que tiene este árbol enfrente, ¿no? Que termina en domo, es de 3 niveles, y que es como una clara extensión de la casa, ¿no? Se adhiere a la casa. La fachada exterior hicimos muy pocas cosas, ¿no? Limpiamos y cambiamos canceles para hacerlos un poquito más finos, ¿no? Dejando en claro cuáles abaten y cuáles son fijos, pero conservando más o menos la proporción en las ventanas que ya existían, conservando la piedra volcánica que ya existía, cambiando el color a un color que tuviera más diálogo con la piedra volcánica existente. Y en otros casos, como esta esquina, que tiene una simetría en diagonal muy bonito, haciendo esta ventana un poquito más grande y esta un poquito más chica, eran completamente simétricas, ¿no? Entonces es como un gesto de muy simpático, ¿no? De simetría, y que tiene mucho encanto. Y bueno, y de repente abriendo estos ventanales nuevos desde la fachada, ¿no? Que además que son los que asoman a la copa de los árboles desde adentro. Otro ejemplo de esos ventanales, este es el del estudio. Y ahora le cedo la palabra a mi colega Andrew Sosa. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecer la invitación, agradecer a la Anáhuac, a la Universidad de Anáhuac, a Rodrigo, a Mariana por organizar esta conferencia. Como bien decía Luis, es mi alma mater y a mí siempre me da como un cariño especial pues platicarles sobre lo que hacemos como nosotros como despacho en la universidad en la que yo estudié, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar primero de este proyecto que es Melchor Ocampo. La historia de este proyecto es un tanto chistosa porque este proyecto nace
gracias a unos clientes con los que nosotros ya habíamos estado trabajando otros proyectos. Habíamos estado haciendo una casa en San Ángel, una casa en Beverly Hills, diferentes proyectos, y de repente pues, nos hablan de este edificio y nos piden unos detalles para unas cocinas, ¿no? Ahorita les contaré un poco más a detalle sobre el edificio, pero la verdad es que nuestro interés sobre intervenir al edificio fue más allá de solo estos detalles. Entonces les ofrecimos como justamente pues colaborar en toda la parte del diseño. Entonces lo que pasó de ser unos detalles de unas cocinas fue pues, la remodelación entera del edificio. Melchor Ocampo es un edificio que se construye en 1947 por Luis Barragán y Mac Cheto. Y de hecho es el primer edificio que construye Luis Barragán aquí en la Ciudad de México. Entonces, un poco como recuperando el tema, ¿no? De las preexistencias, la preexistencia de este edificio pues era absoluta, ¿no? Así como era un edificio que tenía un valor histórico increíble, ¿no? Pero, pues por las condiciones en las que estaba, de deterioro y de abandono, era muy difícil entender cuál era el estado original del edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, acá nuevamente, como bien decía Luis, procuramos siempre ponernos una serie de reglas en todos nuestros proyectos, y aquí entendimos este proyecto bajo 3 reglas. La primera era que pues nosotros no somos restauradores, y por el estado del edificio no se podía hacer una restauración como tal, no era lo que el edificio buscaba. La segunda era pues un poco este tema, ¿no? Entender como la preexistencia del edificio, la época en la que fue construido, ¿no? Como los materiales y demás, y un poco empezar a tejer y generar un discurso con esta preexistencia. Y la última fue empezar a pensar como, y fue una investigación que hicimos súper ardua de Barragán y de Mac Cheto, como para entender cuál era el previo de este edificio y un poco tejer con el Barragán del futuro, ¿no? Entonces, esas fueron como nuestros 3 como líneas y reglas en las que nos empezamos a centrar para hacer la remodelación de este edificio, ¿no? Entonces, justamente cuando empezábamos esta investigación, bueno, pues Mac Cheto es un arquitecto que pues, estudió todo el tiempo en Alemania, ¿no? Entonces tenía esta super influencia de esta época arquitectónica, ¿no? Que era la arquitectura moderna, ¿no? Entonces empezamos a entender como ciertos elementos en el edificio que tenían una relación por la época histórica, ¿no? Como este recorte en el nivel más alto del edificio, ¿no? Lo intentábamos relacionar, entonces volteábamos a ver a la Villa Savoie de Le Corbusier, ¿no? Entonces encontrábamos el mismo recorte, intentábamos como ahí generar como este discurso de qué con este edificio, ¿no? Pero por el otro lado, pues muchos de los detalles que encontrábamos en el edificio eran bien genéricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque era pues la arquitectura de esa época, los canceles de esa época, los pisos de esa época, en teoría pues tendrían que haber sido los mismos, ¿no? Entonces un poco era en dialogar con eso. Y por el otro lado, lo que comentaban, ¿no? Como el Barragán del futuro, volteábamos a ver obras de Barragán que son de sus últimas obras. Esta es Casa Prieto, ¿no? Que está en el Pedregal. Y encontrábamos también ciertas similitudes en el diseño, ¿no? Como estos recortes de las ventanas en la fachada, en una fachada hiperciega, ¿no? Entonces ahí intentábamos como generar un diálogo con esto. Este es un edificio que fue diseñado para pintores y escultores, ¿no? Unas hermanas le piden a Barragán justamente el diseño del edificio. Entonces era un edificio bien raro, porque dentro de la investigación encontramos una entrevista que le hacen a Barragán, ¿no? Y él habla de este edificio, y lo que dice es que él entendía como este tipo de proyectos más como un negocio, ¿no? Como que un poco menospreciaba la arquitectura de esta época, ¿no? Y el valor de este edificio, ¿no? Pero, pues, ¿qué tan buen negocio va a ser un edificio para 4 pintores o 4 escultores, ¿no? Entonces ahí un poco como que no sé, nos preguntábamos, ¿no? Como realmente si era cierto esto. La foto que ven a la derecha es ya una foto del estado actual del edificio después de la remodelación que hicimos.
Entonces, un poco lo que empezamos a generar como mediante este diálogo, un poco en la fachada, platicando de nuestra intervención, fue la planta baja. Lo que hicimos fue cambiar todos los materiales y cambiar los portones. Los portones nos basamos un poco en Casa Barragán, ¿no? De Tacubaya, como entender cuál eran como es el tipo de elementos que utilizó Barragán como para esta casa, y generamos como un discurso, ¿no? Como completamente contemporáneo y mucho más simplificado a lo que había hecho Barragán, ¿no? Y por el otro lado, y que creo que es aún más importante, es el material en el primer nivel es recinto, no es una piedra completamente negra, y lo que buscábamos era despegar literalmente el edificio un nivel, ¿no? Como para hacer flotar esta fachada como muy, muy limpia con estos recortes. Y un poco lo que invertimos de la idea original a nuestra intervención fue estos recortes en negativo de las ventanas. Lo que nosotros hicimos fue voltearlo y hacerlo como un elemento en positivo, ¿no? Que en las noches cada una de las ventanas pues se ilumina con estos iluminación cálida, ¿no? Entonces ese es el elemento como positivo, y el negativo se convierte en la fachada. Utilizamos un blanco con un color un tanto azuloso, ¿no? Muy, muy, muy clarito. Entonces volteamos como este diálogo y este discurso que buscaban como con el edificio, ¿no? Una fachada mucho más limpia. Dentro de la investigación, pues nos empezamos a centrar cada vez más en Casa Barragán, porque descubrimos que el edificio tenía esta idea súper clara de Barragán, de el recorrido y las puertas, ¿no? Como todo este discurso de que cada espacio, ¿no? Te va conectando con otro por medio de puertas, y lo que busca es generar un recorrido como sorpresivo, ¿no? Entonces empezábamos a entender cómo funcionaba el edificio. Este es el vestíbulo de uno de los departamentos del edificio, ¿no? Entonces, lo que sucedía es que estaba lleno de puertas. Esta es justamente la planta del vestíbulo del departamento. Entonces, este es el acceso principal. Este es un closet pues para abrigos y demás. Esta es la entrada a la cocina, y esta es como una puerta que, si bien ya existiera, mucho más pequeña, que te conecta ya como tal con el departamento. Entonces, un poco aquí de la intervención que empezamos a hacer fue, bueno, ok, entendemos esta idea de la secuencia sorpresiva, vamos a hacerla aún más enfática. Entonces, lo que hicimos fue demoler como esta mochetita que tenía de muro. Hicimos la puerta mucho más grande, una puerta pivotante, y la idea es que desdoblamos aún más esta intención sorpresiva, generando una especie de puerta biombo que no te permite descubrir la doble altura de cada uno de los departamentos hasta que cruzas esa puerta, ¿no? Este es el vestíbulo del otro departamento, que es casi exactamente lo mismo, están como un poco espejeados. Entonces, el recorrido sucede de esta manera, ¿no? Tú estás en las escaleras principales, ¿no? Donde tienes la entrada a los dos tipos de departamentos. Entras al vestíbulo de uno de los departamentos, te encuentras con todas las puertas cerradas, ¿no? La que tienes justamente enfrente es la que te conecta con el departamento como tal, y esta sería la vista que encuentras. Una vez que cruzas esa puerta y volteas hacia la derecha, empiezas a descubrir el espacio, ¿no? Y cruzas, y ya que estás dentro del departamento te encuentras con esta doble altura, ¿no? Tiene una chimenea, y del otro lado, que ahorita te enseño esas fotos, es justamente donde estaba un poco como el comedor, ¿no? Esta es la vista del ventanal de doble altura, que aparte te conecta a la copa de unos árboles en medio de... está en la glorieta Melchor Ocampo, que es a una cuadra de la Diana Cazadora, pegadito a Reforma. Entonces es como hoy en día como urbe, ¿no? Pero con este colchón de vegetación que te da como esa calidad espacial es increíble, con estos ventanales de doble altura, ¿no? Los ventanales, la fachada principal del edificio está orientada hacia el norte, ¿no? Tiene como toda la lógica del mundo, porque pues era un espacio diseñado para escultores y pintores. Entonces nunca tienes una luz directa que entre a esta ventana. Lo que tienes es en la parte de atrás ventanas mucho más pequeñas donde sí entra una luz de manera directa, y es el área más como lo que decía, ¿no? Hoy en día es lo que es el comedor, y la parte de arriba en el tapanco es la recámara, ¿no? Este elemento también súper importante es las escaleras para subir al tapanco.
nuevamente, nosotros intentamos como generar como un discurso mucho más simplificado de lo que encontrábamos, y esto fue porque en los 4 departamentos, las 4 escaleras estaban completamente diferentes. Una tenía el barandal en la esquina, como en la parte exterior, uno tenía el barandal en el centro, uno no tenía barandal y otro, un escalón, ya ni siquiera existía el escalón, no tenías que brincar de este nivel hasta el segundo escalón para poder llegar, ¿no? Entonces, realmente nos preguntábamos como cuál era la intención de esta escalera. Entonces lo que buscamos fue generarlo un poco de manera escultórica como un elemento mucho más limpio, ¿no? Dejar que el peso de la escalera por sí sola hablara, ¿no? Entonces decidimos quitar todos los barandales, limpiamos cada una de las losetas como de los escalones, ¿no? Que igual es un recinto, y dejamos este elemento mucho, mucho más limpio. Un poco hablar aquí sobre como los muros y el color de los muros. Utilizamos un color como pues súper plain, ¿no? Completamente blanco, pero todas las aristas de los departamentos le metimos de estos ángulos de aluminio debajo del yeso, y la intención era enfatizar como justamente todas las aristas y la pulcritud en el espacio, ¿no? Entonces todo el tiempo nos preocupábamos por hacer un discurso mucho, mucho más limpio y mucho más claro de lo que encontrábamos del edificio, ¿no? Esto ya es una foto desde el Tapanco, ¿no? Que es lo que hoy día es la recámara, ¿no? Ahí se alcanza a ver la luz justamente de cómo entra por la ventana trasera. Entonces volteo como hacia el otro lado. Y un poco ya adentrándome más como en las intervenciones y las modificaciones que nosotros le hicimos. La primera fue toda la carpintería de puertas, lambrines, la cambiamos. Un poco fue una investigación de nuevamente la carpintería de Casa Barragán. Generamos un lenguaje mucho más limpio, y lo que hicimos fue los vestíbulos, creamos unos lambrines del mismo acabado de las puertas, que es un acabado piano, ¿no? Este acabado como en laca, completamente brilloso, ¿no? Reflejante. Y lo que buscábamos era hacer aún más sorpresivo, que tú en ningún momento encontraras como cuál era la puerta y demás. Entonces es un espacio completamente vacío, completamente aislado, que si bien si encuentras una perilla para poder entrar al departamento, es un espacio completamente blanco y claro, ¿no? Y por el otro lado, los acabados que rescatamos, que fue básicamente la duela de tanto el tapanco como de la planta baja, lo que hicimos fue, lo que sucedió era que todas las esquinas y los bordes de los pisos estaban en muy, muy mal estado, estaban muy corroídas, ¿no? Pues por los años y por el tiempo, incluyendo los soclos. Entonces, todas las duelas que fuimos cambiando del departamento, elegimos una madera mucho más clara, con la intención de hacer claro cuál era la parte original y cuál era el piso original y cuál era la intervención nueva, ¿no? Entonces era esta idea de tejer con lo que ya existía y dejar que se viera lo nuevo, ¿no? Como no intentar hacer que pareciera algo que no era, ¿no? Entonces dejamos como muy, muy claro como justamente todo este tejido. Y por el otro lado, los soclos, tenía unos soclos muy de esa época, ¿no? Con dibujitos y grecas y demás. Entonces retiramos todos esos soclos y nuevamente buscando un lenguaje mucho más simplificado, remetimos el soclo al mismo paño del muro. Entonces, si bien sigue existiendo como esta intención de un soclo, es un soclo como mucho, mucho más limpio y mucho más simplificado. Y por último, los pisos. Ninguno de los pisos duros encontramos cuál era el piso original, ¿no? En algún momento decidieron ponerle de este piso cerámico, ¿no? Horrible, ¿no? Entonces, y cada piso de la cocina y del vestíbulo tenía pisos diferentes cada departamento, entonces era imposible saber cuál era el piso original. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, dejamos como nuevamente con la época, y traigamos los pisos de esa época, ¿no? Que lo que decimos fue elegir un terrazo con un agregado de granulometría muy, muy pequeño, entonces es un piso muy, muy limpio de terrazo. Le agregamos unas como perlitas de latón, entonces el piso tiene como cierto brillo dorado de repente, ¿no? Como unas piedritas, y es un piso mucho, mucho más limpio.
Lo interesante de todos estos espacios es que por más que intentábamos encontrar una pieza y un despiece que fuera como exacto en tamaño, no lo encontrábamos. Entonces, lo que hicimos fue elegir un tamaño que fueron piezas de 15 por 15 centímetros y luego hacíamos evidente el ajuste en estos pisos, ¿no? Entonces utilizábamos unas soleras de latón para hacer obvio que existía un ajuste en cada uno de estos pisos y la pieza de ajuste la desfasábamos media pieza de manera que quedara cuatrapeada. Entonces era como justamente hacer este juego del espacio que ya existía con este nuevo piso de la época y con algo que veíamos como muy, muy claro que era que no estaba completamente diseñado el espacio para que cumpliera con un módulo, ¿no? Y por último, al cruzar a cada uno de los espacios, ¿no? Cuando el piso se convertía en duela o para cruzar a las cocinas, colábamos un espacio de terrazo monolítico, ¿no? Colado in situ, para hacer justamente esta transición, que era justamente donde están las puertas, ¿no? Y luego ya teníamos el piso original. Lo mismo en la escalera sí que tenía el piso original, era un piso de terrazo rojizo, ¿no? Entonces lo único que hicimos fue limpiarlo y luego creamos pues estos lambrines, ¿no? Unos rodapiés como de toda la altura del muro. Igualamos con esto era enfatizar elementos que no eran tan obvios a la vista, ¿no? Como el nivel de este murete, de esta ventana que da hacia la calle, correspondía perfectamente con la altura del barandal y luego, uy, me trabé. Se trabó él nada más, ¿verdad? Sí. Ay, lo botó. Ay, Ya. estás de nuevo. Andrew, ¿estás? ¿Estás en...? A ver. Trabó otra vez. Ahí está, estaba con el micrófono cerrado. ¿En qué me quedé? En las escaleras de Melchor Ocampo. Ah, bueno, no me perdí tanto. Me siento como cuando estoy dando clase que... Sigue mal, ¿verdad? Su conexión. Sí, me está fallando Sí. ¿Sabes qué? Si no me puedo seguir yo, o ¿por qué no intentas apagar tu cámara, Andrew? Va. Si no, igual si se vuelve a desconectar, te sigues tú, ¿vale? Termino Vale, con este proyecto. así le hacemos. Comparte tu pantalla. Va, buenísimo. Decía que me siento como cuando doy clases, que de repente te echas un choro de media hora y así de, oiga, profe, se trabó. Ahí estamos, ¿no? Sí. Va. Bueno, entonces lo que les decía de las escaleras fue pues, lo mismo, ¿no? Utilizamos el mismo terrazo que encontrábamos en las escaleras, lo igualamos y creamos estos rodapiés, con lo que buscábamos con estos rodapiés era enfatizar elementos que no eran como tan obvios a la vista, que era, por ejemplo, este murete, ¿no? Que correspondía perfectamente a la altura del barandal y luego esta altura del barandal correspondía perfectamente a la trave, ¿no? A la altura de la trave. Entonces creábamos como estos rodapiés para hacer mucho más obvio como estas intenciones en el diseño, ¿no? Y lo mismo con los zoclos. Cuando llegamos al edificio había unos zoclos pintados bastante viejos, ¿no? Que creíamos que sí que eran originales, pero pues era pintura, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lo mismo que con los zoclos de madera, creamos estas piezas de terrazo y las remetimos en el muro, ¿no? Y dejamos como este elemento como mucho más limpio. Y por último, los baños y las cocinas, y esto es un poco para hablar como el rehabitar del espacio, ¿no? Pues, hoy día ya no es un departamento para escultores y pintores, hoy día es un Airbnb,
¿no? Que fue la intención de nuestros clientes desde un principio. Entonces, pues entendíamos que la respuesta de este edificio a la vida contemporánea tenía que ser pues completamente otra, ¿no? Entonces, todos los elementos, mobiliario y demás que constituyen tanto los baños como la cocina, pues es de la mejor calidad posible, ¿no? Para brindar la mejor experiencia en un Airbnb cuando te hospedas en un espacio, ¿no? Entonces, todos los elementos de la cocina son completamente nuevos. Tejimos otra vez con el discurso de la época, utilizamos el mismo terrazo que en los vestíbulos, ¿no? Colamos una placa monolítica para la barra de la cocina, ¿no? El backsplash que tiene la cocina es nuevamente como estos mosaicos, ¿no? Estas piezas de terrazo. Y en los baños lo que hicimos fue agarrar un piso de pasta, ¿no? Muy, muy de esa época. Lo único que hicimos diferente fue pues, no ponerle dibujitos, ¿no? Como los pisos de pasta que estamos acostumbrados a ver en la Condesa y en la Roma, en todas estas colonias. Pero tiene esta calidad material, ¿no? Que muestra esta imperfección porque es un piso mucho más artesanal, ¿no? Entonces elegimos este color un tanto grisáceo y nuevamente, ¿no? Como todos los accesorios del baño, la mejor calidad posible y el funcionamiento de una vida contemporánea. Me continúo con el mercado, esperemos que ya no falle mi internet. Si vuelve a fallar, pues ahí Luis sale al quite. El mercado de artesanías es un mercado que se encuentra en Tlaxco, en el estado de Tlaxcala. Este proyecto nace a raíz de un plan municipal de desarrollo urbano que hicimos con la comunidad de Tlaxco. Fue una metodología muy académica, ¿no? Como en la cual primero hacíamos unas mesas de trabajo en las cuales les preguntábamos a la comunidad, ¿no? Y a diferentes actores, a políticos, a ONGs y demás, cuáles eran las problemáticas que encontraban en el poblado de Tlaxco mediante estos 5 ejes, ¿no? Que era vivienda, familia, naturaleza, trabajo y cooperación. Y luego, después de entender un poco la problemática y su dinámica actual, les preguntábamos pues cuál era el ideal, ¿no? Cuáles eran las opciones que ellos encontraban como cómo mejorar su condición actual, ¿no? Esto era información completamente cualitativa y luego lo cruzábamos con información cuantitativa de INEGI y demás, como números como duros. Entonces con eso encontrábamos pues oportunidades dentro de Tlaxco en las cuales podríamos intervenir, ¿no? Pasa un par de meses después de que entregamos el PMDU, no teníamos como nada de noticias y de repente el presidente municipal nos manda esta imagen super kitsch, ¿no? Así que dice, Tlaxco, pueblo mágico, felicidades, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un orgullo para nosotros porque, pues, gracias a este PMDU que habíamos desarrollado, lo que logramos fue, pues, que Tlaxco se convirtiera en un pueblo mágico, lo cual era pues bastante bueno, y simplemente por el sentido de que podíamos empezar a tocar puertas y buscar que estos proyectos que nosotros ya habíamos, ya teníamos como el focus, ¿no? De que podría ser como un posible proyecto intervenir para mejorar las condiciones, era más fácil lograr buscar recursos, ¿no? Entonces nos habla un día el presidente municipal y dice, oigan, hay un recurso de Fonatur, ¿qué onda? ¿Le entran a hacer un proyecto? Y le dijimos, órale, va, ¿no? Aparte de un proyecto que el anteproyecto lo hicimos como en una semana, ¿no? Entonces era hacer renders, toda una propuesta de diseño en el menor tiempo posible para presentarle y buscar bajar el recurso, ¿no? Entonces, gracias a este PMDU es que nace el mercado de artesanías, ¿no? Nuevamente un poco como este diálogo de la preexistencia y tejer como con lo que encontramos. El mercado ya existía, que creo que era lo bueno, ¿no? Cualquier persona que le preguntaras en Tlaxco dónde estaba el mercado, sabía decirte dónde estaba, ¿no? Sabía que existía. El problema era que el mercado no funcionaba. No funcionaba por 2 razones bien simples y bien claras para nosotros, que era
que tenía construidos unos muros de piso a techo, que generaba unas bodegas, entonces un espacio completamente laberíntico. Aparte, estas bodegas pues, no funcionaban para nada como mercado, y lo único que funcionaba dentro del mercado eran unos baños. Una vez entrevistando pues, cerca del mercado a la gente, una señora nos contó que ella ya no entraba ni siquiera al mercado porque una vez la intentaron asaltar al entrar al baño. Entonces era como, no puede ser, ¿no? Y era simplemente por el segundo tema, que era la cubierta. La cubierta no permitía entrar nada de luz, entonces era un espacio completamente oscuro, laberíntico y demás. Pero ya existía un mercado. Entonces, aquí fue como dos razones por las cuales tomamos esta decisión en la parte de diseño. Una era porque pues el recurso no era muy abundante, ¿no? Era muy bueno, pero no era abundante. Y dos, pues ya existía el mercado. Entonces lo que hicimos fue rescatar el cascarón del mercado como tal, todos los muros que eran las fachadas, y demoler todo el interior, ¿no? Y cambiar la cubierta. Entonces, enfocamos todo este recurso y toda esta idea creativa en resolver los elementos que entendíamos que no funcionaban en el proyecto de su estado original, ¿no? Entonces, un poco en lo que nos centramos primero fue en la cubierta. En esa época, Luis había viajado, andaba de viaje y había visitado el Kimbell Museum, entonces traíamos muy en la cabeza, ¿no? Como Louis Kahn había metido la luz en el museo, ¿no? Entonces nos hizo un match automáticamente de, ok, tenemos que buscar una forma de cómo meter la luz de manera indirecta al museo, como lo hizo Luis Kahn. Entonces empezamos a hacer, todo el tiempo boceteamos, ¿no? Como todas nuestras ideas, y creo que es algo que no habíamos platicado mucho, que todo el tiempo tenemos ahí ciertos superhéroes arquitectónicos en los cuales siempre recurrimos, un poco para entender cómo se han hecho las cosas, ¿no? Y basándonos en eso, empezar a construir un nuevo discurso, ¿no? Como esta idea de que nada viene de la nada, y pues ver a estas figuras y estos arquitectos que nosotros, pues nos gusta mucho su trabajo, nos ayuda mucho a tejer y a crear un nuevo discurso para nosotros, ¿no? Entonces empezábamos a hacer estos bocetos, ¿no? De cómo podíamos meter la luz de manera indirecta con unos paneles. Ya que teníamos una idea mucho más clara, lo que hicimos fueron estas maquetas de papel, ¿no? Completamente. Y con nuestra propuesta lo que hacíamos era con una lámpara de la oficina, literalmente íbamos girando la lámpara como si fuera el recorrido del sol, para entender que nuestra propuesta tenía sentido y lo que pensábamos técnicamente estaba funcionando en la vida real, ¿no? Entre comillas, porque pues nunca se puede ver el proyecto hasta que ya está construido, ¿no? Pero las maquetas, creo que bajo esta idea en específico, fue algo que nos ayudó mucho para corroborar que nuestra idea fuera acertada, ¿no? Y ya esta es una imagen del mercado una vez que se hizo la remodelación. Las vigas son unas vigas de alma abierta de madera. Esto es porque en Tlaxco su arquitectura vernácula era construida con madera, pero en algún momento dejaron de construir con este material, y si bien la madera sigue siendo un recurso que se explota mucho en Tlaxco, para lo que lo utilizan hoy día es simplemente para hacer pallets y guacales, ¿no? Porque pues, me imagino que es algo mucho más rápido y que lo pueden vender como a mayor volumen, ¿no? Entonces lo que queríamos era recuperar este material y este elemento para que la gente de Tlaxco se sintiera orgulloso, ¿no? De encontrar este elemento que claro que es un material que tiene bastante importancia dentro de Tlaxco, ¿no? Y que lo vieran de otra manera. Entonces nos acordamos que un colega nuestro nos había platicado de una empresa que hacía un ensamblado de madera para generar tramos estructurales, ¿no? Vigas mucho más grandes con este elemento. Entonces, pues los empezamos a buscar y resultó que era una fábrica que estaba literalmente a 10 minutos de Tlaxco. Entonces, pues nos pusimos en contacto con ellos, y gracias, yo creo, a estos gallos, que aparte su fábrica es increíble, logramos sacar como esta idea creativa con este elemento tan contundente que son vigas de alma abierta, pero hechas con madera ensamblada, ¿no? Con este finger joint. Entonces, un poco platicar
¿cómo resolvimos cómo entra la luz? Son unos domos que permiten que entre la luz de manera directa, choca con un primer panel, un panel de tabla roca pintado en blanco, ¿no? Como para generar esta vibración de la luz en 45 grados, y luego choca con un segundo panel, y ese panel permite que entre la luz de manera difusa en el espacio. Hemos estado ahí desde que abre el mercado hasta que cierra, y la verdad es que no hace falta prender un solo foco, el espacio se ilumina perfectamente todo el día. Y luego platicar un poco de estos muros bajos. Nuevamente lo que entendíamos era que no funcionaba, era justamente pues estas bodegas de muros de piso a techo que no te dejaban tener una lectura clara de cómo funcionaba el espacio. Lo que generamos fueron estos muretes de una altura baja, y dividíamos el mercado en la parte grande del espacio, como en la nave principal, en 16 locales comerciales, en los cuales los 16 poblados de Tlaxco podían presentar al mejor artesano y la artesanía que hacían en cada espacio, ¿no? Entonces, así es como resolvimos como esta idea y esta intención. Estas son más fotos de cómo funciona cada uno de los locales comerciales, ¿no? Un poco la circulación de cómo recorres el espacio. Es un espacio como muy, muy claro y muy, muy limpio, que puedes ir cruzando cada 4 locales comerciales, llegas a este jardín en la parte posterior y luego regresas, ¿no? Y luego teníamos esta otra área, ¿no? Que era la ala pequeña del mercado, en planta, como pueden ver en el axonométrico, es una planta en L. Entonces, la parte pequeña del mercado la utilizábamos como un espacio para talleres. Entonces, cualquier visitante del mercado puede aprender a hacer las artesanías que vende cada uno de los poblados, ¿no? Entonces es una dinámica de no nada más ir a comprar, sino también ir a aprender, ¿no? Entonces cualquier visitante puede aprender a hacer trompos, queso, mimbre y demás diferentes artesanías que venden en el espacio. Un poco platicar como de la apropiación, ¿no? Lo que cambiamos en la fachada, creamos unas puertas, ¿no? Estos arcos ya existían, pero no, tenían unas rejas que siempre estaban cerradas. Creamos estas puertas pivotantes centrales de madera que siempre están abiertas, ¿no? Entonces esta idea de la apropiación y la conexión con el pueblo como tal, con el poblado, para nosotros era muy importante, porque pues es un espacio que siempre tendría que estar abierto, ¿no? Entonces estas puertas siempre están abiertas, y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, el señor de los helados, pues si bien este no es como su espacio, él sabe que se puede meter ahí, y cualquier persona de Tlaxco ya sabe que ahí va a encontrar dentro del mercado al señor de los helados, ¿no? Y por último, este tipo de imágenes, ¿no? Como y es la conexión que generas como con un discurso como muy, muy claro de estos elementos que son una simple puerta que permite y te da la bienvenida al mercado, ¿no? La gente de Tlaxco ahora, cuando quieren cruzar como de una calle a otra, cruzan como por todo el mercado, le echan un ojo a las artesanías que están vendiendo y salen, ¿no? Por el otro lado. Y es un poco este discurso y este diálogo de cómo se apropian no solo la gente que vende dentro del mercado, sino como cualquier persona que vive dentro de Tlaxco, ¿no? Esta primer fachada se conecta a este andador que está techado, ¿no? Tiene unos domos, y posteriormente tenemos como la fachada principal del mercado. Estos arcos, como decía, ya existían, pero tenían ahí ciertos elementos y materiales que no tenían nada que ver ni como de una manera estructural, y además eran puro adorno. Entonces nuevamente lo que hicimos fue simplificar completamente la fachada, permitir que continuara viéndose de una manera pues clara, ¿no? Como ya existía, pero con un lenguaje mucho más simplificado y mucho más limpio y mucho más acorde a la intención que buscábamos, que era conectar el mercado con la calle, ¿no? Entonces, esta es una imagen de la fachada principal y un poco cómo se conecta con las fachadas del pueblo mágico de Tlaxco, ¿no? Y cómo llegas y te encuentras con la fachada principal del mercado. Y le regreso la palabra a Luis.
la palabra y la pantalla, ¿no? Aquí estamos. Muy bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me puede decir? Sí. Ok, súper. Bueno, el último proyecto del cual les queremos platicar un poquito es de la Casa Estudio Pallares. La Casa Estudio Pallares es un proyecto de una casa que en realidad es más estudio de escultura, ¿no? Para la escultora Edna Pallares. Y que el principio de diseño de esta casa fue muy interesante, pero también un poco sencillo en muchos aspectos. Y fue que nosotros quisimos hacer una casa de una manera, aproximarla de una manera muy racional, con un módulo de viguerías de madera, que es esto que ven aquí, a cada 60 centímetros, ¿no? Y a partir de eso, trazar pues rayas armónicas, ¿no? En los canceles, pisos y demás. Eh, y otra cosa que sucedió es que queríamos hacer, subdividir los espacios con espacios servidos y servidores, ¿no? Basándonos en la teoría de Kant. Entonces era una casa muy sencilla, muy ordenada. Todos los espacios aquí es un patio, luego el taller de escultura, luego una bodega y esta columna vertebral que va dividiendo otros espacios, pero básicamente del taller de escultura viene otro patio, comedor, cocina, otro patio, estancia y arriba la recámara principal. Y luego, bueno, pues tenemos este que es el plano arquitectónico, donde empezamos a hacer como este tipo de gestos que tenían que ver más con la habitabilidad del espacio, ¿no? Entonces de repente en rojo ven dibujos de Edna, ¿no? O alguien, una escala humana demostrando cómo se ocupa el espacio, o unas esculturas de Edna, fuimos, medimos sus muebles y demás, con esta intención un poco ingenua, ¿no? De cada vez acercarnos a hacer una representación más técnica, pero que también representara la habitabilidad del espacio, ¿no? Aquí está Edna esculpiendo en un corte por fachada. Todavía no estamos seguros en qué repercute, ¿no? El hacer estos gestos, pero sí creemos que a lo mejor hay una parte de autocorregirse cuando uno está generando este tipo de planos, pues de pensar en nuevas ideas, ya que uno ve reflejado el cómo es que se podría habitar el espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues empiezan a surgir bocetos del mismo espacio, ¿no? Este es uno de los patios que a la izquierda está el taller de escultura y a la derecha el comedor cocina, ¿no? Y entonces este otro boceto es el mismo espacio, ¿no? Pero con variantes en la parte de arriba, si se fijan, lo de arriba es distinto, ¿no? Y luego este es el mismo espacio fotografiado en primera persona al ojo de un habitante en una de nuestras maquetas de trabajo. Y bueno, esta foto es importante porque es una foto de un día en obra en el cual fuimos y Edna nos dijo, oye, pues tengo un dinerito extra, ¿no? Y hablando de, a pesar de que esta era una casa que iba desde cero, ¿no? Que construimos y diseñamos desde cero, pues eso parece que nunca sucede, ¿no? Y que siempre hay elementos que están interviniendo en cómo va cambiando tu proyecto. Y ese día Edna nos dijo, oye, pues sabes que tengo un dinerito extra para construirme un estudio de dibujo. Y entonces Andrew y yo dijimos, bueno, pues lo más interesante sería desarrollarlo aquí arriba y podría conectar con el estudio de escultura y demás, no sería complicado. Y entonces eso nos regresa a que sacamos esta foto para tener las fugas del espacio real, imprimimos la foto y con papel sketch hicimos este boceto, ¿no? Y sobre eso hicimos variantes de cómo podía ser el taller de dibujo en la parte de arriba, cómo podríamos hacer una serie de domos y bajar la luz, ¿no? Por ahí. La maqueta es de antes, por eso no tiene esa extensión. Y aquí hay una foto, bueno, pues de Rafa Gamo ya del espacio terminado, ¿no? Donde se ven los domos y demás. Pero lo interesante es cómo, a pesar de que el proyecto iba desde cero, nosotros dijimos con la existencia de lo que estábamos construyendo en ese momento para realizar esa ampliación. Y así funciona mentalmente, ¿no? Tú haces una serie de ejes sobre un papel en blanco y luego tejes con los ejes que ya hiciste. Y a veces los cambias
o a veces sigues avanzando sobre eso y empiezas a generar variantes. Entonces, creemos que la complejidad de cómo va avanzando un proyecto y cómo vas haciendo o no cambios siempre es bien, bien interesante y bien enriquecedora, ¿no? Este es otro boceto de uno de los espacios interiores del taller de escultura, ¿no? Donde además se ve las viguerías y un cachito de cielo en azul, ¿no? Siempre estamos pensando cómo bajar la luz al espacio, ¿no? Y aquí está la foto de la maqueta, nuevamente la maqueta en primera persona, ¿no? No fotografiada como un objeto, sino fotografiando el espacio interior que es el que se va a habitar. Una fotografía del taller de escultura sin nada de mobiliario, ¿no? Aquí se ve el taller de escultura, patio, comedor, cocina, patio y así, toda la profundidad de la casa, ¿no? Y luego una foto del mismo espacio, pero ya cuando Edna empezó a traer todos sus tiliches de escultura, ¿no? Y que nos decía, por ejemplo, esta mesita chaparrita, me gusta hacer barro junto a este patio. Y es increíble cuando esta última dimensión de la arquitectura empieza a funcionar, ¿no? Aunque hagas dibujos y el levantamiento del espacio y demás, pues es un poco impredecible, ¿no? Cómo es que el habitante va a apropiarse del espacio. Curiosamente es la parte más compleja y es en la que menos injerencia tenemos, inclusive si haces interiorismo, ¿no? Este es otro boceto de la columna vertebral o pasillo que une a los distintos volúmenes, ¿no? Con una serie de domos en secuencia, ¿no? Y aquí se ve nuevamente, pues, cómo están los domos y el pasillo, pero ya en la fotografía, ¿no? Nuevamente una narrativa, no, tú no le dices al fotógrafo, oye, saca esa foto, se lee solito en la obra, es algo que ellos ya saben cómo hacer, ¿no? Eh, pero bueno, pues es muy bonito ver como desde el boceto hasta la fotografía, ¿no? Este es un boceto del espacio del taller de dibujo donde queríamos rebotar con luz de sur y dos en norte, ¿no? Para que hubiera una luz mucho más nítida. Y si bien lo habíamos boceteado primero desde lejos en esta foto de obra y cómo podría ser la parte de arriba, pues aquí queríamos entender cómo sería más el interior, ¿no? Y luego nuevamente este retrato en corte, ¿no? Donde aquí estaba Edna esculpiendo abajo y estaba Frida Kahlo pintando arriba en el estudio de dibujo. Y se muestra un poquito como este ritmo de los tres picos o los tres dientes de sierra. Cada uno tiene un ángulo distinto, ¿no? Casi como si fueran tres notas musicales distintas, ¿no? Es un acento que cambia la racionalidad de el espacio, ¿no? Aquí hay una fotografía de Edna volteando a ver estos cuerpos que además queríamos hacerlos en concreto de una manera muy brutalista, casi que pareciera que flotan. Y luego, bueno, los dos de los ventanales de norte que enmarcan una jacaranda preciosa que ya está en el terreno y que pues se volvió como de esas grandes, o sea, ya cuando tienes una jacaranda así de grande en tu terreno, el terreno debería costar más, ¿no? Por lo magnífico que es esto. Aquí ya está habitado el espacio del taller de dibujo, ¿no? La perspectiva, digo, la fotografía transversal, ¿no? Donde se ven cómo van cambiando estos picos de concreto que están colados con tarimas y con duela de madera de una manera muy evidente. Estos dos, el de en medio y el de la derecha, están en norte y el de la izquierda es en sur, entonces entra un rayito de sol más para iluminar el dibujo, es más calentador, ¿no? Para calentar el espacio. Aquí se ve esa luz de sur y cómo a través de este patio pasas al techo de la parte del comedor y la cocina, ¿no? Donde se ven estas dos fachadas, que es la fachada de la doble altura del taller de escultura y la fachada de la doble altura de la estancia y de la recámara que están detrás de esto. El sistema constructivo es muy, muy sencillo, ¿no? Es un sistema de tabique rojo recocido con castillos de concreto. Y pues simplemente lo que hicimos es ordenar los castillos de concreto en base a nuestro módulo de viguerías. Y bueno, y en este caso queríamos girar los tabiques de rojo recocido que después pintamos en blanco, pues para que generaran esta como sombra, como una especie de adorno. Nosotros estábamos pensando mucho en Mitla,
cuando hicimos este gesto. Bocetos de la estancia en doble altura, que además tiene este techo bajo y este más alto de la doble altura, ¿no? Y donde se asoma este muro de madera, que se ve así, de manera perpendicular, ¿no? Y que detrás de eso se encuentra la recámara. Al fondo esta escalera de concreto, helicoidal, que además era como una reminiscencia de la primera casa que hicimos, ¿no? Entonces esta la hicimos desde cero, nueva, ¿no? Y donde queríamos acentuar inclusive detalles del despiece, ¿no? Este es el único espacio donde hay terrazo. Entonces hay un terrazo muy oscuro en piso y en los muros que genera nuevamente esta armonía un poquito en diagonal, con un eje diagonal, ¿no? Parecen como vértebras, son muy bonitos esos precolados de concreto. Pero bueno, lo más interesante y lo más padre, como comenté hace rato, es cuando empiezan a aparecer las criaturas, ¿no? Que han rodeado la vida de Edna desde hace muchos años, ¿no? Algunas son esculturas o atrezos que ella ha comprado, y otras son de esculturas de ella, ¿no? Y nos gusta mostrar esta foto porque es como un gesto, es una metáfora de ya se está habitando, ¿no? Cuando ves esta fachada y está empezando a oscurecer y se prende esta luz interior, ¿no? Es como la frase Fiat Lux, ¿no? Se hace la luz cuando ya estás adentro habitando, ¿no? Y bueno, pues insisto, ¿no? O sea, esculturas que ella ha comprado, esculturas que son de ella, mobiliario, ¿no? Y el proceso de apropiación comienza, ¿no? Y que en algunos casos, ¿no? Empezó desde la obra, ¿no? Esta foto es una de las esculturas de ella en el portón súper brutalista de concreto, ¿no? Y que le pidió al maestro Sebastián que la incrustara en el portón de la casa. O de repente, pues otro tipo de esculturas que aparecían en los patios de gravilla. Y bueno, pues que esto es fuera de control y es muy emocionante cuando empieza a suceder esto, ¿no? Una de las fotografías de la fachada principal, desde el primer patio, que además tiene estos grandes portones que permiten pues que ella saque su mesa y se ponga a esculpir, o sus esculturas, ¿no? Y se ponga a esculpir aquí a nivel en este gran patio donde además está la jacaranda en un primer plano, ¿no? Y esta gran fachada que, como les decía, nos recordaba un poquito a Mitla. Y bueno, ya lo último es hablar brevemente de nuestra oficina. Más que hablar de la restauración, que es una restauración que nosotros hicimos, o rehabilitación o reinterpretación que hicimos a uno de los departamentos existentes en el CUPA, que es el Centro Urbano Presidente Alemán, un edificio original de Mario Pani, el primer multifamiliar en la historia de Latinoamérica, y que es fantástico. Me tocó vivir ahí unos años y la oficina está ya desde hace como 6 años en este espacio. Es una oficina muy pequeñita. Ahorita estamos grandes en la oficina, imagínense, y somos 5 personas apenas. Entonces, esto habla un poquito de 5 personas, incluyéndonos a Andrew y a mí, por supuesto, ¿no? De cómo Andrew y yo le entramos a todos los procesos porque creemos que en todos los procesos hay mucho de discusión sobre cómo van a ser las cosas a final de cuentas, cómo se van a diseñar las cosas. Nos gusta hacer los proyectos de una manera muy artesanal, hacer ensayos de maquetas, entrarle a los dibujos de AutoCAD, y trabajar las cosas pues de una manera muy, muy particular. Y bueno, yo creo que lo último es que también nos gusta mucho trabajar con las anécdotas que rodean a nuestros proyectos. Creo que es algo que se nota, que disfrutamos mucho. Y bueno, pues para una probadita de eso siempre, yo creo que las páginas de internet ya son una cosa bien caduca, bien estática, pero si ustedes le entran al Instagram, bueno, pues en nuestro Instagram podrán ver ahí historias y procesos de cómo van avanzando las cosas, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis y Andrew. Estuvo padrísima y qué padres proyectos. Y bueno, en lo que ponen preguntas, yo tengo una, a ver si O sea, ¿en qué se basan para escoger como los materiales de cada proyecto?
O sea, Ah, ¿en qué se fijan? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es? pues bueno, yo creo que empezaría un poco diciendo que nos gusta mucho esta idea como de la materialidad, ¿no? Como siempre mostrar las cosas como son. Nunca buscar que algo parezca ser algo que no es. Entonces, bajo ese sentido, por eso yo creo que es que todos los materiales con los que trabajamos son muy sinceros con cómo se ven. ¿Cómo los elegimos? Yo creo que en cada proyecto es diferente, no tenemos como una razón de que siempre es como la misma idea, pero un poco como para dar una idea, siempre tiene que ver o con el sitio o con la época o muchas veces tiene que ver hasta con el presupuesto, ¿no? En la casa de Etna, si bien teníamos un muy buen presupuesto, no queríamos sobresaturar de materiales o de acabados y podíamos ahorrarlo y hacerlo mucho más simplificado, ¿no? Entonces por eso los muros son de tabique rojo nada más pintado, ¿no? Aparte que buscábamos darle como esta brutalidad, ¿no? Los pisos son de concreto, ni siquiera son de concreto pulido, son concreto como con juntas en frío, ¿no? Como por separado, como si fuera banqueta, ¿no? Entonces, y realmente en lo que nos centrábamos era mucho más en el diseño, ¿no? Esta idea así súper brutalista del estudio, ¿no? Sí que teníamos esta intención de que se viera la vibración de la luz en la losa de concreto. Y yo creo que más que haya un porqué es esta idea de ser como muy sinceros con los materiales, como los utilizamos. Ok. Sí, yo añadiría que es muy circunstancial y por eso puse por ahí esta imagencita del mercado, porque como lo comentó Andrew, por ejemplo, la decisión de usar vigas de madera allí tenía que ver con que en Tlaxcala antes se construía mucho con madera de pino y ahora ya no se construía con madera de pino, pero hay mucha producción y esta madera la utilizaban para hacer guacales. Además de eso, el proveedor de madera laminada, que es con finger joint, que es una técnica pues, bastante sofisticada para generar claros más amplios con la madera y mayor resistencia, estaba a 10 minutos del mercado. Entonces, yo creo que es un poquito también la sensibilidad de observar los contextos, ¿no? O en el caso de la Casa Frausto, que gran parte de la gama cromática y de la elección de materiales tuvo que ver con la piedra volcánica de la fachada original, ¿no? Que es esta piedra de abajo. Entender que el sur de la Ciudad de México es muy de volcanes, ¿no? De piedra volcánica, del Pedregal, ¿no? E inclusive las decisiones de los colores de la fachada pues tienen que ver con eso. Ok. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. A ver si hay otra. Si quieren pueden poner sus preguntas en el chat, ¿eh? Si no quieren hablar. Si les da vergüencilla. Dejo compartido esto también porque es bueno tener referencias, ¿no? Sí, con las preguntas. Sí. Creo que algo que nos ha gustado mucho de dar conferencias en línea es que justamente la apertura para hacer preguntas en el chat, ¿no? Que es completamente diferente a hacer preguntas como en vivo, es mucho más simple y mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, sí, abrir esta oportunidad de que pregunten lo que quieran, ¿no? Sí, Aquí, justo. aquí leo un par de preguntas, si quieres. Sí, Sandra, ¿cuál ha sido uno de sus proyectos más regadores? Más regadores, de meter la pata. Sí, me imagino, Me ¿no? imagino que sí. No, retador. Ah, Lo siento. retadores. Retadores. Ok. Andrew, ¿te gustas o? Pues no lo sé, o sea, creo que cada proyecto nos gusta abordarlo como un proyecto retador. Permitimos que cada proyecto sea una nueva oportunidad de hasta cierto punto como reinventarnos, ¿no? Y permitir que cada proyecto te hable y exija lo que tiene que existir cada proyecto. No sé si hay un proyecto más retador que otro. Sí que en el transcurso han pasado cosas
no sé, tenemos unos prototipos de vivienda para la comunidad de Guerrero después de un huracán que hubo. ¿No? Bueno, fueron unas lluvias torrenciales que se deslavó todo el cerro. Para empezar, las comunidades que bajo un estudio se eligieron, que terminó un poco siendo más la embajada alemana la que las decidió, pues tenían una incidencia de pobreza extrema, ¿no? Pero la cosa es que estaban completamente alejadas de cualquier lugar, ¿no? Entonces para llegar te tenías que echar casi que de la Ciudad de México eran como 12 horas, era un recorrido larguísimo. Y una vez ya estando allá, pues parte de la historia es que sucedió en esa época lo de Ayotzinapa y muy cerca de esas comunidades es donde los espacios donde más se siembra amapola, ¿no? Entonces unas historias loquísimas. No sé si eso es retador, pero o sea, como... No, sí, yo creo que para complementar lo que dice Andrew, está hablando de un proyecto que no mostramos aquí, que es el proyecto Prototipos de Vivienda de San Marcos y Xontecomapa, que fue un proyecto que hicimos para la embajada alemana en la montaña de Guerrero, post desastre natural, ¿no? Y fue muy, muy difícil porque era muy poco el presupuesto y era muy, muy, muy peligrosa esa área. Es una de las zonas donde producen amapola para la heroína del mundo. Entonces, sin duda alguna, eso 1000 veces más retador que sentarte a ver lo hermoso de la vida, ¿no? Y diseñar precioso y tener clientes increíbles. Y yo creo que otro, sin duda alguna, fue el de Melchor Ocampo 38, porque meterle mano a un edificio de Barragán y de Max Cheto es un reto tremendo, y además que estábamos empezando apenas la oficina, entonces queríamos hacer las cosas con presencia, sí existiendo nosotros, pero también de una manera muy cuidadosa, ¿no? Y bueno, pues mediáticamente y demás no queríamos hacer mucho ruido al principio. De hecho, en principio con este proyecto de Melchor Ocampo es el tema así de como, ok, lo vamos a intervenir, sabemos que le vamos a meter manos, si no lo hacemos como de una manera consciente, no como súper profunda, y sale mal el proyecto, vamos a estar en boca de todos de una manera negativa, ¿no? Digo, por suerte se acercó mucho a nosotros el INA, el INBA, ¿no? Y quedaron bastante satisfechos con el resultado y digo, y podemos platicar que fue un acierto, ¿no? Como justo la remodelación que hicimos. Y sí, definitivamente lo que dice Luis, ¿no? Como entender que si bien estábamos tocando un edificio que tenía un valor histórico, ¿no? Súper importante, también nosotros teníamos que existir como oficina, ¿no? Y lo hicimos como de una manera contundente, ¿no? O sea, como saber que también nuestro sello como vertical existe en el edificio. Así es. Si quieres, Mariana, ¿tú nos lees? Sí, yo les voy a estar leyendo. Luego, creo que esta tiene que ver, ¿qué procesos siguen qué proceso se sigue cuando se busca remodelar una edificación? ¿Qué se hace primero? Definitivamente, además de visitar y hablar con el cliente y demás, que es lo primero, digamos que lo primero a nivel diseño es hacer un levantamiento serio del espacio. Y Andrew y yo nos sentamos mucho con los planos, en especial cuando es una rehabilitación, ¿no? O un espacio existente, a ver cómo está la estructura, para ver qué podemos hacer, qué tanto podemos hacer o qué no. Sí, yo creo que diría que igual eso va de la mano, ¿no? Como siempre llevamos a nuestro ingeniero Gus que haga unas calas, ¿no? Para checar cómo se encuentra la estructura, ¿no? Creo que un caso muy, muy claro es la casa que enseñamos de Casa Estudio Frausto, ¿no? Porque dentro de las calas que hicimos encontramos unas vigas IPRs que en algún momento metieron, ¿no? Entonces hay unas vigas IPRs originales y unas vigas IPR como nuevas, ¿no? Y entonces era como, y más porque estábamos tirando losas completamente, abriendo bastantes domos, teníamos que tener como eso súper, súper claro. Sí. Sí, claro. Luego, estas son como felicitaciones, pero se las voy a leer. Julio dice, hola, buenas tardes.
¿Cómo nace ese concepto que tienen ustedes de hacer las cosas muy pulcras y además cómo logran congeniar lo viejo con lo nuevo sin perder la esencia del recinto? Muy interesantes sus obras y trabajos y muchas felicidades. Y luego Silvana dice, ¿les fue difícil separar este sentimiento de respeto hacia una obra de alguien tan importante como Barragán? O sea, cómo lo vencieron para poder intervenir en ella? Yo ahí digo, antes que a la pregunta anterior, yo diría que nos ocurrió algo bien chistoso. Durante la investigación encontramos una entrevista a Barragán muchos años después, cuando ya había hecho sus proyectos en Tacubaya y demás. Yo creo que todavía no era premio Pritzker cuando hizo esa entrevista, pero pues ya era alguien que tenía un lenguaje muy particular. Y él negaba un poco ese pasado moderno, ¿no? Como decía, no, esto es más onda de hacer negocio, que es esta época, ¿no? Él decía que su etapa internacionalista no era algo profundo arquitectónicamente y que no lo hacía cuando él tenía su libertad. La famosísima libertad que Barragán siempre buscó era ser su propio inversionista, ¿no? Entonces, por un lado, eso te quitaba el nervio de tener que voltear forzosamente a nada más cómo hacía las cosas Barragán y poder voltear un poco más a esto que enseñó Andrew, que era cómo se hacían las cosas en esa época de México, ¿no? Y en esa época del internacionalismo, ¿no? Ok. Luego, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se enfrentaron, pero más como enfocado en construcción? ¿De Melchor Ocampo? No, en general, de sus proyectos. O sea, alguna dificultad constructiva que hayan tenido. Pues no, no mucho. Nosotros tenemos como muy clara esta parte constructiva y estructural en la oficina. De hecho, trabajamos muy de la mano con nuestro ingeniero. Nosotros, de hecho, siempre ya le entregamos a él el proyecto con un como criterio estructural muy claro. Siempre rebotamos ahí bastante información, pero nunca nos volamos la barda en el sentido de proponer cosas que no se pueden construir. Somos muy cautos en que eso no suceda, ¿no? De nada nos sirve como proponer cosas que nos vamos a estar como retachando todo el tiempo, ¿no? Como volviendo a diseñar porque no se puede hacer, ¿no? Entonces, desde un principio creo que en ese sentido como que lo tenemos como bastante claro, Luis y yo. Sí, yo creo que a los colegas les encanta exagerar el tema de la construcción como una complicación, como si fuera neurociencia, ¿no? Como, ay, voy a operar un cerebro y un corazón abierto, ¿no? Y cambiar 3 válvulas. Eso sí es complejo, ¿no? Yo creo que buenos constructores es gente organizada y honesta. Y punto. ¿Sí? Tienes que ser muy organizado. Pero si tú eres organizado y haces las visitas de obra y tienes un equipo de trabajo confiable, que eso sí es complicado y tarda tiempo, pero si tienes eso no hay ninguna bronca. Y la otra que diría es que no todo lo construimos nosotros, siempre supervisamos, eso sí, pero hay clientes que te piden poner a su constructor, ¿no? Y que tú hagas el diseño y le supervises al constructor. Hay otros que te dejan hacer todo completo. Y hay otros que son gobierno y que licitan la construcción, como en el caso del mercado. Y ahí, pues, más bien lo que te avientas es, los retos son más que el constructor haga las cosas como tú estás pidiendo, ¿no? Pero como dice Andrew, cuando tú construyes si haces las cosas de manera cuidadosa, no tiene por qué haber ninguna bronca. Y yo creo que eso hila un poco la pregunta anterior de cómo hacemos las cosas tan pulcras. Digo, gracias ahí por la flor, por el cumplido. Un poco de nuestro proceso no termina nada más en el escritorio, ¿no? Como bien dice Luis, nos interesa mucho la supervisión arquitectónica al 100%, desde el primer día hasta el último. Estamos visitando por lo menos una vez a la semana nuestras obras y esto es justo para no dejar ningún cabo suelto y que las cosas se construyan como las estamos diseñando. Y no solo eso, sino que a veces
en el proceso de la obra, pues encontramos ciertos detalles o ciertos elementos que sí que diseñamos en obra, ¿no? Entonces es como esta onda y lo que decía al final Luis, ¿no? Como de hacer las cosas de manera artesanal, no es nada más el diseño artesanal, hacer maquetas a mano y demás, ¿no? Sino como este proceso artesanal de construcción, de irte con los trabajadores a revisar el despiece, ¿no? Checar con ellos todos los elementos, la cancelería con los cerros, ¿no? Como cada una de estas partes, yo creo que terminen de una manera como se pensaron desde un principio es porque pues, nunca quitas el dedo del renglón. Y la otra historia que a veces sucede, y más cuando trabajas con gobierno o cuando las obras están como no en la Ciudad de México, es esto que va a contar. Me imagino que por eso puso esa foto. Que fíjate que no, pero lo cuento. Mira, terminando con lo de la pulcritud, me gustan estas dos fotos porque habla yo creo que, la verdad, gracias por el piropo, pero tampoco creo que seamos tan pulcros, porque también somos muy capaces de abrazar la imperfección. De hecho, si te fijas aquí en el fondo, se ve la zapata del edificio existente, que estaba al semidescubierto, ¿no? Y que de hecho aquí se ve más claro cómo tuvimos que doblar el cancel y aquí estos cingleteados, ¿no? Este murete y esta zapata no fue algo que nosotros diseñamos, fue abrazando la existencia de los muros y pues no teniendo empacho en tener pues, que esas son las cosas y que tenemos presupuestos ajustados y que no le quita nada de precioso a este edificio el de repente tener esta piececita así suelta. Es parte de la anécdota. ¿No? Como que los arquitectos están muy obsesionados con el tema de hacer las cosas perfecto y eso en México no vale, porque nuestra mano de obra no es encantadoramente imperfecta, por un lado, y por otro lado, pues, la realidad económica que nosotros ofrecemos o la seguridad económica que nosotros ofrecemos a los trabajadores no es para estar exigiendo como si estuviéramos en Suiza, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, gracias por el piropo, pero no va por ahí. Y lo otro, lo que se referiría a Andrew, que también viene a colación, es que, por ejemplo, estos muretes del mercado, nosotros en plano, pues obviamente los hicimos al centro y alineados con el centro de esta cubierta. Y un día llegamos y ya estaba montada la cubierta y estaban terminando los muretes y los habían hecho chueco, ¿no? Y entonces le dijimos al maestro, oye, ¿por qué los hiciste chueco? Pues iban alineados con este centro, ¿no? Y entonces nos dijo, no, pues es que los de las vigas tenían su centro y yo tenía mi centro. Obviamente es como surrealismo absoluto. Nos dijo el maestro, si quieren se los demuelo ahorita y los volvemos a construir. Pero pues no, esa es parte de la anécdota, no pasa nada. Y sí es imperfecto, pero además pues no te vas a gastar 100,000 pesos, 150,000, 200,000 pesos en rehacer un error de ese tipo. A lo mejor si hubiera estado empezando, sí lo corregimos, pero yo creo que hay que aprender a abrazar la imperfección en ciertas cosas. Definitivo. Qué padre escuchar como otra perspectiva, ¿no? Como que muchos arquitectos nos dicen como, no, todo es así. Y no. Sí, hay una obsesión y es una obsesión heredada del modernismo y no tiene por qué ser así. De hecho, pues, la verdad, si uno es crítico, pues, nosotros amamos a Mies van der Rohe, pero pues también hay que aceptar que sus edificios muchas veces tienen problemas de asoleamiento tremendos, ¿no? Villagrán, cuando Mies van der Rohe hizo su edificio de la fábrica de Bacardí en México, fue muy crítico de lo acontextual que era su edificio. Entonces, a pesar de que es uno de los arquitectos más importantes de la historia moderna, también tenemos que ser críticos de ciertas cosas y también tenemos que contextualizar las cosas. Yo no me imagino a Renzo Piano haciendo un edificio tan divino como los que hace en Francia o en Italia o en Suiza, aquí en México. Y yo creo que aunque estén en Francia, en Italia o en Suiza, y de esto igual platicamos mucho, ¿no? O sea, ponemos como ejemplo al diseñador industrial, ¿no? Que puede hacer un mock-up, ¿no? Una maqueta de un iPhone, ¿no? Entonces tienes como claridad de cómo se siente, de cómo se va a ver y demás. Nosotros no lo descubrimos hasta que terminamos la obra, ¿no? Entonces un poco
creer que como prevés que se va a utilizar el espacio realmente va a terminar siendo así, es un tanto como un volado, ¿no? O sea, como tú, digo, hay cosas como muy claras, ¿no? Que sí que se pueden resolver en papel, pero hay cosas que solo viviendo el espacio vas a descubrir cómo sucede, ¿no? Y eso solo pasa hasta que la obra está terminada. Sí, claro. Y bueno, la siguiente pregunta de Luis Macías dice, ¿cuál es la influencia del programa arquitectónico en la definición formal de sus propuestas? Es decir, ¿hasta Nada. qué punto exploran en las funciones preestablecidas de los espacios para lograr ambientes tan únicos? Y luego pone felicidades por su excelente trabajo. Gracias. Perdón por mi respuesta a medias, pero yo creo que nada. Yo siempre he sido un crítico de los diagramas de funcionamiento, los haremos cuando hagamos un aeropuerto o un hospital. Pero para proyectos tan sencillos no tienen... por ahí, de repente en el taller de Edna, la ubicación de las bodegas y demás, pero no creo que terminen influyendo tanto, ¿no? Y mucho menos en la atmósfera. Sí, digo, el programa y ciertas necesidades son como a veces muy obvias, ¿no? Como son lo que son, pero creemos más en esta idea de cómo se vive el espacio, ¿no? Como esta parte como teórica que habla mucho Joanny Palasmano, ¿no? Como de los materiales y de que la arquitectura se vive y se habita, ¿no? Entonces, pues más como nuestros materiales o intenciones de cómo entra la luz, los domos y demás, tienen que ver más hacia ese sentido que, que hacia el programa o algo por el estilo. Creo que nos enfocamos más en eso, ¿no? Así como en intentar descubrir cómo se va a vivir el espacio, ¿no? Como, y creo que bastante razones de la casa de Edna, ¿no? Como esta perspectiva a mano desde un punto de vista y luego la maqueta desde ese mismo punto de vista y luego la foto que tomó Rafa Gamo desde ese punto de vista es porque desde un principio teníamos esta intención y esta idea clara de cómo queríamos que se viviera y se percibiera ese espacio. ¿No? Esa, claro, ¿no? Que hasta la escala humana, el punto de la escala humana es exactamente el mismo, ¿no? Tanto en el sketch como en la maqueta. Ok. Y ya, la última para no robarles más tiempo, dice, ¿qué consejos darían para un buen diseño de espacios de interiores? Mm. Yo creo que es muy interesante la pregunta porque además Sandro y yo damos clase de talleres de interiores, de arquitectura de interiores desde hace ya unos años en Centro. Y yo creo que tiene que ver, allí la verdad es que hemos cuidado mucho algo padrísimo de esa escuela y que queremos mucho, que es cambiar la idea del interiorismo a la idea de arquitectura de interiores y que además conecta con esto que mostrábamos en el primer proyecto, que es poner atención a lo que, a lo existente, ¿no? Yo creo que además esta escalera es como un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Eh, yo creo que lo que tiene de encanto es la arquitectura de interiores o el interiorismo es que se acerca mucho más a la idea de cómo se va a habitar el espacio, como que tomas decisiones más allá, ¿no? No terminas entregando una obra hueca, sino que la amueblas y demás, como además sucedió en este caso, ¿no? Pero además de eso, la arquitectura de interiores tiene una constante y es que siempre va a ser interviniendo un espacio que ya existe. Ya sea que el espacio lo acaban de construir y lo diseñó alguien más, o lo diseñaste tú, o es un espacio que ya existía y lo estás remodelando completamente, ¿no? Pero esa constante existe. Y un pecado que cometen los arquitectos es no voltear a ver cómo se habita el espacio interior. Muchos de los espacios grandes de arquitectura contemporánea suelen ser un poco escuetos ¿cómo decirlo? Tienen espacios interiores un poquillo insípidos o disfuncionales, ¿no? Como que es la caja, como que a veces muchos colegas diseñan por estructura y por caja y por pieles, pero los espacios habitables no son tan interesantes o no son tan articulados. Eso es muy nuevo, ¿no? Porque si uno ve los espacios que hacía Scarpa en interiores o Frank Lloyd Wright eran fantásticos. Y por el otro lado, los interioristas parece que tienen una esquizofrenia de lenguajes y nunca
voltean a ver la existencia, ¿no? El ejemplo más claro es un centro comercial, pues, donde cruzas la puerta y es el viejo oeste, y cruzas otra puerta y es un diseño espacial, y cruzas otra puerta y es interiorismo para niños, ¿no? Pero no hay un tema de contextualización. Yo creo que hay que unir esas dos cosas para hacer diseños más integrales, más elegantes. Y justo para mí ese punto es como el último y el más claro, que es entender que todo se tiene que conectar con todo, ¿no? Ahora justo igual estamos dando como un posgrado de restaurantismo, ¿no? Como de diseño de espacios en restaurantes, en arquitectura de interiores. Y justamente les decía como a los chicos, ¿no? A los alumnos, tanto el platillo como el plato, como la mesa, como los materiales y como el espacio y cómo se percibe el espacio tienen que ver con todo, ¿no? Ninguno se desconecta en ningún momento, ¿no? Y es esta idea que dice Luis, que es hacer como una propuesta completamente integral. Pues perfecto. Bueno, muchísimas gracias justo por acompañarnos. Ya no les robo más tiempo. Creo que a todos nos encantó la conferencia. Estábamos picadísimos. Ya no sé si quieran decir algo más para concluir. No, yo creo que pues nada, que si siguen interesados en un poco de lo que hemos platicado y demás, en nuestro link, en nuestro bio del Instagram, hay un link a una exposición que hicimos para la Architectural League de Nueva York, donde tenemos 4 proyectos que elegimos Andrew y yo, de los cuales hicimos unos podcasts muy bonitos de la anécdota de cómo se hicieron, ¿no? Y es muy bonito porque yo creo que tiene que ver más con esas cosas que no hablamos los arquitectos, que es la anécdota detrás del habitar y del proceso y de qué estaba pasando en la vida de uno cuando uno hizo las cosas de cierta manera. Y además hacerlo de una manera distinta, ¿no? Hacerlo con el lenguaje de lo platicado y no con dibujos y con fotografías de una obra ya terminada, ¿no? Si tienen más interés en profundizar en eso, entran en nuestro Instagram y ahí está el link, y pues yo creo que es una manera distinta, padre, de abordar la arquitectura, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación, para variar. Exacto, agradecerles por la invitación. No, pues padrísimo. Sí, justo nos vamos a meter. Muchísimas gracias. Y ya solo para todos los alumnos voy a proyectar, ahorita que nos despidamos, voy a proyectar el código de asistencia para que lo puedan pasar. Bueno. Gracias. Vaya a faltar eso, ¿eh? Sí. Muchas gracias. No, a ustedes.